¿no? Son pautas generales y términos que debemos familiarizarnos cuando hagamos la historia clínica obstétrica, ¿no? Entonces, uno de los objetivos más importantes de hacer una buena historia clínica obstétrica es determinar el riesgo obstétrico de la paciente. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de determinar el riesgo obstétrico de la paciente? El objetivo es, si nosotros valoramos un riesgo obstétrico, vamos a valorar, ¿no?, el riesgo de morbimortalidad materno-perinatal. Recuerden que en obstetricia no solo ven paciente mujer, sino ven paciente mujer y paciente, digamos, en este caso, feto, ¿no? O lo que le llaman el binomio madre-niño. Entonces, para nosotros, los que hacemos salud pública, hacemos la especialidad, es muy importante hacer una buena historia clínica obstétrica para valorar el riesgo obstétrico. ¿Y eso dónde se consigue? En este caso, en la consulta prenatal, ¿no? O en el control prenatal o la atención prenatal como tal, ¿no? Entonces, una de las estrategias propias de nuestro Ministerio de Salud, de nuestro país, ¿no?, es hacer un buen control prenatal. Un buen control prenatal nos lleva a determinar el riesgo obstétrico de la paciente, ¿no? Sobre todo, identificar los factores de riesgo, identificar conforme avanzan los controles prenatales alguna alteración en la semiología o en los cambios propios del embarazo, ¿no? Y por lo tanto hacer un diagnóstico oportuno y el plan correspondiente para determinar, ¿no?, nuestra gestante en qué establecimiento, según el nivel de complejidad, se debe atender. Recuerden ustedes que ustedes van a estar trabajando, ¿no?, en el primer año de egresado, en el primer nivel de atención, ¿no?, cuando hagan el SERUM. Entonces, ustedes deben hacer una buena historia clínica obstétrica y realizar, ¿no?, un buen control prenatal, identificándome los factores de riesgo, ¿no? Y según conforme avanzan los controles prenatales, identificar eh, lo que llamamos algún hallazgo anormal en lo que es la semiología obstétrica, ¿ya? Entonces, dicho esto, ¿no?, la historia clínica obstétrica es una historia clínica similar a cualquier especialidad, pero hacemos hincapié, ¿no?, o es una historia dirigida a la parte propiamente dicha obstétrica, ¿no?, a la gestante. Entonces, en toda historia clínica obstétrica o historia clínica perinatal, tenemos la anamnesis, que es la primera parte, donde debemos identificar a la paciente con su nombre y apellido como tal, ¿no? Uno de los ítems más importantes en esta historia clínica es la edad. Entonces, la edad es importante, ¿no? Sobre todo para valorar uno de los... La edad es importante porque nos valora uno de los factores de riesgo más importantes, valga la redundancia, ¿no? Es diferente atender una paciente adolescente que una paciente con edad materna avanzada, ¿no? Las edades comprendidas dentro, digamos que no hay riesgo obstétrico, es entre los 19 y 24 años. Menor de 19, gestante adolescente, mayor de 24, perdón, mayor de 35 años, edad materna avanzada, o lo que se llamaba anteriormente gestante añosa. Entonces, con la edad, nosotros nos podemos orientar a qué patología obstétrica predisponen o son más frecuentes, ¿no?, según la edad. Por ejemplo, en pacientes adolescentes, una de las patologías obstétricas más frecuentes es la prematuridad, ¿no? La prematuridad, de repente el embarazo prolongado, ¿no? En las pacientes de edad materna avanzada está la placenta previa, ¿no? Los trastornos hipertensivos del embarazo, ¿no? La diabetes gestacional, dependiendo, individualizando ya cada paciente conforme vamos avanzando o estructurando nuestra historia clínica. Los antecedentes personales. Entonces, es importante tener, sobre todo los antecedentes personales, ¿no?, alguna morbilidad antes del embarazo, una persistencia de enfermedad antes del embarazo, nos lleva también a aumentar, a determinar el riesgo obstétrico de la paciente, ¿no? Entonces, ser hipertensa crónica, ser diabetes mellitus
preexistentes, tener problemas de tiroides, sobre todo el hipotiroidismo, ¿no? Cualquier enfermedad infectocontagiosa como el VIH, tuberculosis pulmonar, ¿no? El embarazo se comporta de manera diferente, ¿no? Dentro de esta esfera de morbilidad, ¿no? Pueda que la enfermedad complique el embarazo o el embarazo pueda complicar la enfermedad o exacerbar la enfermedad. Entonces hay que tener bien en cuenta los antecedentes personales de morbilidad en la paciente. Los antecedentes quirúrgicos cobran mucha importancia, aquellos antecedentes, sobre todo cuando hay cirugía ginecobstétrica, ¿no? Tener cirugía en el cuerpo del útero, ¿no? Por ejemplo, una miomectomía, que es la extracción de un mioma, que es un tumor benigno del cuerpo del útero, o una cesárea, ¿no? Dependiendo del número de cesárea, 1, 2, 3 veces, ¿no? Tomar, manipular la cavidad endometrial, como son los legrados uterinos, por abortos, ¿no? O el hacer biopsia de endometrio, ¿no? O algún procedimiento génico obstétrico para diagnóstico de patología endometrial. ¿Por qué? Nos predispone a cirugías, perdón, nos predispone a patologías obstétricas, ¿no? Tener cesárea anterior 1, 2, 3 veces, puede haber rotura uterina, puede haber el acretismo placentario, ¿no? Que es la invasión de la placenta del endometrio hacia afuera del útero, ¿no? Perfora el miometrio, va hacia órganos adyacentes como vejiga, ¿no? O placenta previa, que es la inserción anómala de la placenta, ¿no? En su sitio normalmente insertado, valga la redundancia. Entonces es importante tener los antecedentes quirúrgicos. Algunos hábitos como el alcohol, el tabaco, ¿no? Propio de cada historia clínica, ¿no? Que nos predispone a algunas enfermedades, sobre todo tiene mucha importancia porque puede haber efectos sobre el crecimiento fetal, ¿no? Las alergias también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Los antecedentes familiares, ¿no? También cobran importancia, ¿no? Cobran importancia, sobre todo las hipertensas crónicas, las pacientes con diabetes mellitus, ¿no? Se dice que una paciente que tenga padre o madre diabética, ¿no? Sale gestando y puede predisponer a una diabetes gestacional, ¿no? Sin aún tener diagnóstico de preexistencia de diabetes propiamente dicha antes de la gestación, ¿no? O sea, puede hacer diabetes gestacional. La patología concomitante con el embarazo también es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque patología obstétrica propiamente dicha, ¿no? Eh, pueda que aumente el riesgo de la paciente. ¿Por qué? Porque esta patología se puede presentar nuevamente en gestaciones a futuras, ¿no? Ejemplo, paciente que sufrió, gestante que hizo preeclampsia en su primer embarazo, tiene hasta 8 veces riesgo, ¿no? De presentar nuevamente preeclampsia en el siguiente embarazo, en un embarazo futuro. Paciente que hizo parto prematuro en el primer embarazo, tiene hasta 4 veces, ¿no? El riesgo de hacer parto prematuro en la siguiente gestación. Entonces, es importante tener los antecedentes de la patología obstétrica, ¿no? Recuerden que esto es individualizado. Cada paciente viene con una historia especial, con una historia individualizada para poder hacer el manejo obstétrico, ¿no? La evolución del embarazo actual, ¿no? Eso es lo que le llamábamos, ¿no? Que lo mencionaba, el control prenatal, ¿no? El primer control prenatal es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí identificas todo lo que es factores de riesgo, ¿no? Personales, familiares, ¿no? La edad, ¿no? En el primer control prenatal. En el primer control prenatal tienes que ver la viabilidad de la gestación, ¿no? Que ya lo vamos a ver después cómo se hace el diagnóstico del embarazo. Hay que ver viabilidad de la gestación y conforme van avanzando los controles prenatales, ven la evolución propia del embarazo, ¿no? Si el feto está creciendo bien, ¿no? De repente hay déficit de crecimiento, después de repente hay excesivo crecimiento fetal, ¿no? Hay una altura uterina no acorde a la edad gestacional, ¿no? Puede ser, por ejemplo, indicativo de un polidrangio, ¿no? Puede ser un embarazo doble o triple, ¿no? Entonces hay que valorar la evolución del embarazo eventual por medio de los controles prenatales, ¿ya? Los antecedentes obstétricos, ¿no? Es muy importante, ¿no? Esto sí tienen que revisarlo como tal, porque esto es, digamos, ya es el carnet de identificación de nuestras pacientes, ¿no? Revisábamos con el grupo de práctica, ¿no? Te puedes demorar hasta 1 o 2 horas revisando todo esto, ¿no?
para que más o menos entiendan y estructuren bien su historia clínica, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes tienen ya el antecedente de una gestación, ¿no? Y viene por una gestación nueva, digamos así, ¿no? Una gestación actual. Entonces tienen que valorarme, ¿no? O averiguarme qué pasó con la primera gestación, ¿no? Si fue un embarazo único o embarazo doble, ¿no? ¿En qué tiempo fue, hace qué tiempo fue ese embarazo, ¿no? Hace 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, ¿por qué? Porque los periodos intergenésicos de gestación en gestación también nos determinan riesgos tétricos. Por ejemplo, si una paciente que tiene un periodo intergenésico largo, lo más probable es que pueda predisponer a la preeclampsia. Si una paciente que tenga periodo intergenésico corto, no, puede hacer prematuridad y cobra más importancia cuando tú das chance vaginal en una cesárea en donde su primera gestación fue una cesárea anterior. Entonces, si pasaron 18 meses de la cesárea, el paciente puede intentar parto vaginal. Entonces, el lugar de parto también es importante, ¿no? Porque antiguamente el lugar de parto, ¿no? O la cesárea, aparentemente, sin tener información del tipo de cesárea, ¿no? Es importante. Por ejemplo, las escuelas de ginecobstetricias que anteriormente se formaban hacían la cesárea o la incisión de la cesárea en el cuerpo uterino, pero ya ha cobrado mucha importancia, ya más o menos 30, 40 años, aún más, ¿no? Que la cesárea se hace en el segmento uterino, ¿no? Entonces, ¿cuál tenía más riesgo de rotura uterina? La cesárea que se hacía en el cuerpo uterino. También era muy importante ese dato, sobre todo cuando se operaba a los prematuros extremos, ¿no? Los prematuros extremos, cuando no hay segmento uterino, se hace la incisión en el cuerpo uterino. Entonces, ese dato es muy importante, ¿no? Porque ya nosotros solamente con tener el lugar de donde se hizo la cesárea, más o menos conocíamos si se hacía una cesárea corporal o una cesárea en el segmento uterino. Entonces no determina un riesgo en la paciente, no determina un riesgo de rotura uterina, ¿no? Hay que ver si hubo complicaciones del embarazo, ¿no? Como yo le repetía a los chicos, ¿no? Si tienes una segunda gestación y la primera gestación hizo un parto vaginal, hay que averiguar si en el contexto de ese parto vaginal había una complicación como tal, ¿no? Puede haber caídas de desgarros perineales por el parto, puede haber caída de hemorragia postparto, ¿no? Entonces, eso hay que considerarlo como tal, porque en obstetricia lo que se dio una vez se puede repetir en la siguiente gestación, ¿no? La edad gestacional en el parto, ¿no? También hay que averiguar si cuando su gestación anterior fue a término prematuro o fue una gestación menor de 22 semanas, ¿no? Que me da una complicación de aborto o un embarazo ectópico o una enfermedad trombótica gestacional, que ya lo vamos a revisar después detalladamente. La vía de parto es muy importante, ¿no? En nuestro país, ¿no? Existen dos vías de parto, ¿no? El parto vaginal o el parto por cesárea. Entonces, la obstetricia es muy práctica, ¿no? Nuestra obstetricia es casi 100% práctico. El manejo depende mucho de su historia clínica, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico que nosotros, con una historia clínica bien individualizada y estructurada, ¿no? Nos va a dar la vía de parto, ¿no? Todas las pacientes, el 100% de las pacientes debe ir al vía de parto vaginal. Las cesáreas son para condiciones no individualizadas de cada paciente, ¿no? Y ahí, ya cuando se ve el capítulo de cesárea, hay indicaciones absolutas propias de la cesárea, ¿no? Una de ellas es la placenta previa, por ejemplo. Entonces tenemos que averiguar la vía de parto también, ¿no? Es diferente tener una gestación con una cesárea anterior 1 o 2 veces que tener una gestación con un antecedente de parto vaginal, ¿no? También, ¿qué pasó en el puerperio, no? El puerperio significa una vez ya expulsado el feto, ya tenemos al recién nacido, de ahí para adelante ya significa puerperio, el periodo puerperal. Entonces hay que ver, ¿no? Si hizo hemorragia postparto, ¿no? Si presenta alguna patología concomitante propio del parto, una endometritis, entre otras cosas. Esos datos tienen que averiguarlo, ¿no? Cuando hacen sus antecedentes obstétricos. Otro dato también que se considera importante es el recién nacido, ¿no? Si es un recién nacido, puede ser que haya nacido vivo o muerto, ¿no? El peso al nacer, ¿no? El largar, ¿no? Y cómo está su salud actualmente, ¿no? Que eso lo vamos a detallar cuando hacemos la fórmula gestacional, ¿no? Los antecedentes ginecológicos, ¿no?
Por protocolo hay que considerar la menarquia, ¿no? La menarquia, los ciclos menstruales, ¿no? Las características del ciclo menstruales, ¿no? Le decía al grupo de rotación, ¿no? Generalmente no conocemos muy bien cuándo es un ciclo, digamos, regular o irregular, ¿no? Esa es la palabra clásica que usa el paciente, ¿no? Soy irregular, pero ¿qué parámetros me definen la regularidad o la irregularidad? Entonces, cuando revisemos nosotros ciclo menstrual o menstruación, ¿no? Tiene características que me dan la normalidad del ciclo menstrual, que es la regularidad, la frecuencia, la duración y el volumen. Si esto está dentro de la normalidad, nosotros podemos asumir que es una fecha de última regla confiable, ¿no? Para yo determinar con esa FUR confiable la edad gestacional, que ya lo vemos. La fórmula obstétrica, ¿no? Donde es gesta para gestas, la G que es el número total de gestaciones y la paridad que tiene, digamos, 4 casilleros que ya lo vamos a aplicar más adelante. El uso de método anticonceptivo también es importante, sobre todo para valorar la FUR confiable, ya por evidencia, el uso de métodos anticonceptivos en los últimos 3 meses ya no me da una FUR confiable, ¿no? La actividad sexual también hay que averiguar, ¿no? Porque hay riesgo de enfermedades de transmisión sexual durante el embarazo, ¿no? La sífilis, el VIH, ¿no? Hay riesgo de el riesgo de la actividad sexual para predisponer a esas enfermedades, porque el manejo es muy diferente, ¿no? Tener una sífilis sin embarazo es un manejo diferente a una paciente sin sífilis, ¿no? Igual, VIH con embarazo, el manejo es diferente, ¿no? En una paciente sin VIH, ¿no? Entonces, una de las particularidades de la historia clínica es la fórmula gestacional. Entonces, la fórmula gestacional, ¿no? Como ven, gesta para, donde la G es el número total de gestaciones, ¿no? Número total de gestaciones sin importar la edad gestacional, ¿no? Sin importar la edad gestacional. Y la P que significa paridad, pero entiéndase como paridad propiamente dicha, ¿no? O sea, que una mujer ha parido cuando ha expulsado un producto, ¿no? Mayor de 22 semanas o mayor de 500 gramos, o pueden presentarse los dos criterios, ¿no? Vivo o muerto, ¿no? Vía vaginal o vía cesárea. Eso se llama paridad. Y aquellas gestaciones menores de 22 semanas, ¿no? Son pérdidas gestacionales, ¿no? Los abortos que van en el tercer casillero. Entonces, la paridad son el primer casillero embarazo a término, el segundo casillero pretérminos, los abortos y el cuarto casillero que son los hijos nacidos vivos actualmente, ¿no? Entonces, los embarazos, defínese embarazo a término para toda gestación entre 37 y 42 semanas. Mayor de 42 semanas ya es gestación post-término o como patología obstétrica la van a encontrar como embarazo prolongado. Los prematuros es entre las 22 semanas y 36 semanas 6 días, que van en el segundo casillero. Y en el tercer casillero no solamente van los menores de 22 semanas, van las menores de 22 semanas, que son los abortos, pero también es considerados los embarazos ectópicos y la enfermedad trofobástica gestacional, que más frecuentemente es las molas hidatiformes, ¿no? Entonces, todos estos datos se averiguan en la fórmula gestacional, ¿no? En el embarazo actual, ¿no? Ya cuando valoramos el embarazo actual, debemos, ¿no? Como primer dato para calcular el cálculo de edad gestacional, averiguar la fecha última de menstruación, que es el primer día de la última menstruación o primer día de sangrado menstrual del último periodo menstrual, ¿no? Entonces, nuevamente, la palabra confiable y no confiable. La palabra no confiable son ciclos irregulares, ¿no? Y uso de anticonceptivos en los últimos 3 meses. O tener diagnóstico de amenorrea por otra causa. Cuando ustedes tienen estos criterios, es una FUR no confiable. Por lo tanto, yo no puedo calcular la edad gestacional por la fecha de última regla, ¿no? La fecha de última regla me sirve también para diagnosticar la fecha probable de parto, ¿no? Entonces, tengo fecha última regla, fecha probable de parto, que vamos a ver cómo se calcula, ¿no? Y partiendo desde ahí, calculo la edad gestacional. En el embarazo actual, dependiendo del trimestre o de la semana de gestación que ustedes van evaluando, según los controles prenatales, vamos a encontrar síntomas gestacionales propios del embarazo,
¿no? Que las consideramos como normales, como son, por ejemplo, náuseas y vómitos, fatiga, somnolencia, a veces cambio de carácter, disminución del apetito, ¿no? A veces predisposición a algunos alimentos, ¿no? A veces hay colacuria, tenemos, pero son síntomas, digamos, entre comillas, normales. Cuando hay cambios fisiológicos del embarazo, se van a manifestar como tal. Y síntomas patológicos, ¿no? Más importante como síntomas patológicos es la presencia de sangrado durante el embarazo, que puede ser antes de las 22 semanas o después de las 22 semanas, ¿no? Cuando ustedes hacen el diagnóstico de sangrado en el embarazo antes de las 22 semanas, sangrado genital o sangrado vía vaginales, pues, ¿no? Entonces van a hacer diagnóstico obstétrico de todas las patologías que se pueden dar antes de las 22 semanas. Y si puede las 22 semanas presenta sangrado, también hay patologías propias después en la segunda mitad del embarazo. Por ejemplo, en la segunda mitad del embarazo, si hay presenta la paciente sangrado, pueden hacer el diagnóstico de placenta previa, de prendimiento prematuro de placenta, rotura uterina, entre otras patologías, ¿no? En el embarazo actual también hay que ver el número de controles prenatales, ¿no? Y los exámenes auxiliares propios del control del embarazo. El control prenatal, como le dije, nos define el riesgo obstétrico, ¿no? Se dice que 6 controles prenatales son los adecuados se dice que es adecuado, según la estrategia del MINSA, que es una gestante controlada, ¿no? Cuando tiene 6 controles prenatales para adelante. Y los exámenes prenatales, que generalmente son los más importantes, tenemos que averiguar, por ejemplo, tenemos que tener siempre la hemoglobina en cada trimestre, ¿no? Entonces, si una hemoglobina, saben que por hemodilución, ¿no? Por los cambios fisiológicos del embarazo puede haber anemia del embarazo, ¿no? Que hay que prevenir la anemia o tratar la anemia que se presenta, ¿no? El otro de las patologías obstétricas que descartamos es la glicemia, ¿no? Ver si hay diabetes gestacional, aún más si hay factores de riesgo, ¿no? Y el grupo sanguíneo, digamos, consideremos esos 3 más importantes, porque el grupo sanguíneo es importante en el embarazo porque también, entre comillas, normalmente en el embarazo hay sangrado, ¿no? Hay pérdida de sangrado, pero cuando se presenta una patología obstétrica puede haber mayor sangrado. Entonces, hay un porcentaje de mujeres gestantes que necesitan hemoderivados. Entonces, tenemos que tener a la mano el grupo sanguíneo, ¿no? Y eso va en su historia clínica, perinatal o carnet perinatal, ¿no? Lo otro que hay en el embarazo actual hay que evaluar el bienestar fetal. Entonces, el bienestar fetal se evalúa antes del parto o durante el parto. ¿Ya? Hay un tema que se llama prueba de bienestar fetal, que creo que es un tema de clase, ¿no? Pero para adelantarles, ¿no? La percepción de los movimientos fetales de la madre, que generalmente se da a partir de la semana 20, es una prueba de bienestar fetal, la más sencilla, la más económica, no más sencilla porque la mamá te va del dato, y económica porque no cuesta nada, ¿no? Y digamos que es la más cómoda para la paciente, ¿no? Hay otras pruebas de bienestar fetal, ¿no? El hecho, por ejemplo, la ecografía, el hecho de hacer ecografía ya no es económica, ¿no? Tampoco es sencilla porque tienes que tener la competencia o la capacitación adecuada, ¿no? Y a veces la posición a colocar a la paciente, en algunos pacientes les manifiesta incomodidad, ¿no? Entonces, en la fecha probable de parto, ¿no? En la fecha probable de parto, hay una serie de reglas para calcular la fecha probable de parto. Ya recuerdan, la que usamos nosotros en la regla de Nagiele, ¿no? Que se añade 7 días y se resta 3 meses a la fecha de última regla, ¿no? Considere fecha de última regla confiable, ya saben los criterios de confiabilidad, ¿no? A los días le sumas 7 y a los meses le restas 3, considerando el primer día de sangrado, el primer día de sangrado menstrual, ¿no? Porque hay otras reglas que dicen, ¿no? El último día de la fecha de última regla como el pinar, ¿no? Y la regla de igual que agrega 10 días, ¿no? Y la regla de 280 días que si tú tienes el primer día de la regla, vas contando día por día hasta el día hasta el momento que tú evalúes a la paciente si sacas la edad gestacional como tal. Entonces, para yo calcular fecha probable de parto, ¿no? Tengo que tener
que cuando yo tengo este dato de fecha probable de parto, ese día la paciente me va a cumplir 40 semanas, que equivale a 280 días, ¿no? ¿Cómo calculamos la edad gestacional o cómo hacemos la valoración de la edad gestacional? Entonces, primero con una FUR confiable, segundo por altura uterina y tercero por ecografía. Entonces, la FUR confiable, ya lo saben, ¿no? Los requisitos de confiabilidad, que son, ¿no? No haber tomado anticonceptivos los últimos 3 meses y que sus ciclos sean normales en los últimos 3 meses, o que no tenga diagnóstico de amenorrea por otra causa, ¿no? Entonces usan esta regla de más 7 menos 3 y calculan su edad gestacional. La altura uterina, ¿no? La altura uterina, esto no se usa mucho, pero generalmente se usa en controles prenatales insuficientes, ¿no? O pacientes que vienen sin ningún control y llegan de repente o se enteran en ese momento que están embarazadas. No tienen FUR confiable, no tienen ecografía, ¿no? Porque actualmente todas las pacientes deben tener una ecografía al inicio del embarazo, ¿no? O en cualquier momento de su embarazo, ¿no? La mayoría de pacientes tiene ese dato, pero hay un porcentaje de pacientes que no lo tienen. Entonces, calculamos la altura uterina, calculamos la edad gestacional por altura uterina, para la cual esta cinta métrica, ¿no? Que es confeccionada por los perinatólogos, ¿no? Que ya es clásico, ¿no? Atrás de esta cinta métrica está la altura uterina, perdón, en la parte amarilla la altura uterina con los percentiles de la edad gestacional como tal. Ya vamos a ver, ¿no? La correlación de la altura uterina con la edad gestacional. Antiguamente, ¿no? Había el gestograma, que era un disco de cartón, ¿no? Donde tú colocabas la fecha última regla, ¿no? Girabas el disco, te daba la fecha probable de parto y tú ubicabas en el día del mes, ¿no? Día y el mes correspondiente, ¿no? Y te sacaba la edad gestacional. Ya últimamente yo no veo el uso de gestogramas y tampoco veo el uso de las cintas métricas clásicas, ¿no? Entonces, miren cómo calculan. Y otro de los métodos, digamos, exactos para ver la ecografía cuando no tenemos confiable es la ecografía más temprana, más precoz. Generalmente el momento más exacto y confiable para determinar la edad gestacional de 8 a 12 semanas, ¿no? De 8 a 12 semanas. Las ecografías, ¿no? Hechas a nuestras gestantes, ¿no? Como control prenatal, se dan en cada trimestre, primero, segundo y tercer trimestre, ¿no? En el primer trimestre, digamos que hacemos lo que ustedes han escuchado, ¿no? La descartar cromosopatías o la famosa ecografía genética. En el segundo trimestre, la ecografía morfológica. En el tercer trimestre evaluamos el bienestar fetal. Ya, esto ya se hace años, años. No piensen que la genética es reciente, que la morfológica es reciente. No, ya se hace años. Sino que ahorita se la valora un poco más porque ya hay más tecnología al alcance de la gestante, ¿no? Y por ahí un porcentaje de que salimos a un poco de la ética, ¿no? Que lo marketean como tal, pues, ¿no? Van a escuchar la 3D, la 4D, la 5D, ¿no? Hay un capítulo de ecografía que les van a explicar todo esto. Entonces, volviendo a nosotros para el cálculo de la edad gestacional, ¿no? En el primer trimestre lo que me da la confiabilidad de la edad gestacional y tiene una variación a la fecha de última regla, ¿no? Es la longitud corona nalga, longitud corona rabadia o la longitud cráneo caudal, que es el método más exacto. Al segundo trimestre, el diámetro biparietal, ¿no? La medida del diámetro biparietal se acerca mucho a la edad gestacional, pero tiene una variación de más o menos 2 semanas, ¿no? Y el tercer trimestre de longitud firme, pero tiene una variación de más o menos 3 semanas, ¿no? A la probable edad gestacional si hubiésemos tenido la FUR confiable. Entonces, la ecografía resulta de suma utilidad debido a que el primer y segundo trimestre permite una evaluación precisa de la edad gestacional, ¿no? Esta es una ecografía de primer trimestre, ¿no? Es la posición propia cuando hacemos ecografía de genética, ¿no? Miren, se mide del cráneo a la parte caudal, ¿no? Está la presencia del hueso nasal, ¿no? Para descartar cromosopatías, ¿no? La translucencia nucal, que este es espacio virtual, ¿no? Venimos el ducto venoso, esto ya les van a explicar en el capítulo de ecografía. Entonces, la ecografía también nos ayuda mucho a valorar la edad gestacional.
Y lo que es de moda y lo que está actualmente, ¿no? ¿No? Perdón, y ¿cómo calculamos rápidamente la edad gestacional? Esto tienen que explicarle en la práctica a cada uno de sus docentes, ¿no? Si la regla es confiable, la FURE es confiable, ¿no? Hallo la fecha probable de parto, ¿no? Que ese día equivale a la semana 40 y desde ese momento reducir la semana hasta la fecha actual. Si la FUR no es confiable, utilizar la ecografía más precoz. Entonces, ¿cómo uso la ecografía más precoz? ¿No? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? La señora Martínez en su primera ecografía del 10 de marzo, ¿no? Del 10 de marzo, le detectan 10 semanas y 2 días. Hoy estamos 28 de junio. Entonces, desde el día de marzo voy contando día a día. De 10 al 31, me faltan 21 días, abril 30 días, mayo 31 días y junio hasta la fecha 28 días. Sumo los días y sale 110 días, ¿no? Entonces divido entre 7, me sale 15 semanas, 5 días, que han transcurrido desde el día que se hizo la ecografía. Pero cuando se hizo la ecografía tuvo 10 semanas, 2 días, entonces lo sumo 15 más 10, tiene 25 semanas, 7 días. Pero 27 días equivale a una semana. Entonces tiene 26 semanas en el momento que yo lo evalúo, que es 28 de junio. Si fuera el día 29 de junio, la valoración sería 26 semanas, un día, ¿no? Entonces así sacamos la edad gestacional con la ecografía más precoz. Y tenemos FUR confiable, tenemos la ecografía más precoz, ¿no? Y a veces ahorita, ¿no? Ahorita existen las famosas aplicaciones, ¿no? Cuando ustedes sean internos, ¿no? O presenten un caso donde me dicen cuál es su edad gestacional, recuerden que la valoración de la edad gestacional es importante porque es diferente tener una gestante de 33 semanas, 5 días, que tener una gestante de 34 semanas. Los manejos son muy diferentes, ¿no? Aún si tiene una patología como una preeclampsia, aún si es una amenaza de parto pretérmino o está haciendo parto prematuro, ¿no? Entonces, hay que valorar bien la edad gestacional. Para suerte de ustedes, ya existen las famosas calculadoras gestacionales que pueden, ¿no? Bajarlas en su celular, ¿no? Como aplicación. Yo, por ejemplo, tengo esta, ¿no? Que pones la fecha última regla, sale la fecha probable de parto y la edad gestacional en la fecha actual. Y también tiene para ecografía, ¿no? Pones la fecha de la ecografía, cuántas semanas tuvo en la ecografía, pones calcular edad gestacional y te sale edad gestacional a la fecha actual. Entonces, hay una serie de aplicaciones que ustedes las pueden usar, pero tengan en cuenta esto de acá, esta regla, este ejercicio es rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces el celular se les apaga, ¿no? Se va la batería o le roban el celular y están 2, 3 días sin celular. Entonces, es necesario hacer este ejercicio, ¿no? Como le decía a los chicos, ¿no? Del grupo, ¿no? Matemática nos sirve ahorita para ustedes para sumar, dividir y seguir sumando, ¿no? Entonces, por algo nos enseñaron matemáticas en la carrera, ¿ya? Ahora, pasando ya, esta es la primera parte, ¿no? El examen físico en el primer control prenatal, ¿no? Siempre hacer un examen físico general, ¿no? Siempre hacer la historia actual y el tiempo de enfermedad, eso lo conocen muy bien ustedes, hacer una anamnesis o un relato cronológico, el tiempo de enfermedad, la forma de inicio, el curso, eso lo conocen muy bien. Tomen las funciones vitales, ¿no? Ya van a cuando revisemos trastorno hipertensivo del embarazo, la presión arterial en una gestante tiene sus criterios para tomar la presión arterial, ¿no? Y también sus valores de normalidad. El IMC pregestacional, ¿no? Para ver sobrepeso, obesidad, también hay que valorarlo como tal, hay que valorar el peso de la gestante, ¿no? Es diferente atender a una obesa, ¿no? Que puede estar, las obesas tienen, si un niño sea un macrosómico, ¿no? Que pese 4.500, ¿no? Ya tienes que ver el manejo, ¿no? O le das chance de parto vaginal o la programas por una cesárea electiva, ¿no? Con el objetivo de evitar trauma obstétrico, ¿no? Entonces, también es importante valorar el IMC pregestacional, ¿no? Cabeza y cuello, ¿no? Recuerden la anemia, hay que valorar palidez, ¿no? Para yo clínicamente pedir la hemoglobina en ese momento, ¿no? O alguna serie de cambios en la piel que me lleva a una patología, ¿no? Por ejemplo, si viene una paciente histérica, ¿no? Si no tiene comorbilidad de patología hepatobiliar, ¿no? Una paciente histérica con presión alta,
me está haciendo una hemólisis, ¿no? Entonces, es una complicación de la preeclampsia, o de repente me está haciendo un grado agudo del embarazo, ¿no? Hay que valorar bien todo esto, lo que piel. La hidratación es importante en la gestante, cobra más importancia en el primer y segundo trimestre, porque hay náuseas y vómitos del embarazo que te lleva, ¿no?, a una emesis, o puede ser una hiperemesis gravídica, que es un diagnóstico de exclusión. Las caries, ¿no?, son también factores de riesgo, hay que prevenir las caries, ¿no?, porque son factores de riesgo para lo que es amenaza de parto pretérmino, parto prematuro, ¿no? O el sangrado de encías, ¿no? Y si hay historia de sangrado de encías, hay que ver problemas de coagulación, ¿no? La famosa púrpura trombopénica idiopática, ¿no? O el sangrado espontáneo, puede haber también indicativo de trastorno hipertensivo en el embarazo. Valorar los tiroides, casi un 10-15% de nuestras gestantes tienen este problema de hipotiroidismo subclínico, ¿no? También se valoran los ganglios, ¿no? El examen pulmonar y cardíaco es importante, a veces lo dejamos de hacer nosotros, los ginecostetras, ¿no? A veces hacemos muy dirigido nuestro examen, entonces lo dejamos de hacer en algunas partes, ¿no? Pero es necesario, a veces gestante viene con fiebre, ¿no? Y de repente tiene una neumonía, ¿no? Como sucede en varios casos. O tiene cansancio, ¿no? No olvidamos corazón, y por ahí tiene una patología, una cardiopatía congénica, ¿no? Detectamos un soplo, ¿no? Entonces, hay que valorar a la paciente en forma integral, ¿no? El abdomen igual, ¿no? En el abdomen, si es que no hay una patología que no sea obstétrica, como tumoraciones, ¿no? Tumoraciones de ovario, tumoraciones del cuerpo uterino, ¿no? O tumoraciones, cáncer de colon, entre otras cosas, ¿no? Y es un abdomen casi preferencial, donde vamos a ver el crecimiento uterino, ¿no? Cambios propios del abdomen, propio de la estimulación de las hormonas, de la gestación. Este examen, ¿no? Las maniobras de Leopold, ¿no?, que se hace a partir de la semana 28, y nos va a determinar mucho de las condiciones para determinar la vía de parto, ¿no? La maniobra de Leopold. Hay que ocultar los latidos cardíacos fetales, ¿no?, a partir de la semana 12. La medición de la altura uterina, ¿no?, cobra importancia, vamos a ver cuál es la importancia. Y la estimación clínica del peso fetal en embarazo mayor de 28 semanas, ¿no? Generalmente ya la estimación del peso fetal se hace por ecografía, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre todo en mayores de 28 semanas o en prematuridad es muy importante tener el peso fetal para darle chance de parto vaginal o parto por cesárea, ¿no? Como dato, ya cuando vean prematuridad, todo feto menor de 1500 gramos probablemente tiene que terminar en una cesárea, y mayor de 1500 gramos puede intentar el parto vaginal, ¿no? Cuando hablamos de estimación del peso. La altura uterina es la distancia, ¿no?, sobre la pared abdominal, que se mide desde el borde superior de la sínfisis del pubis, ¿no?, hasta el fondo uterino. Eso es la medición de la altura uterina. La altura uterina se correlaciona, ¿no?, con la edad gestacional a partir de la semana 22, ¿no? Si está a la altura del ombligo, puede decir que puedes tener 20, 22 semanas, ¿no? Si tiene 24 centímetros, 24 semanas aproximadamente, ¿no? Cuando ya no cobra importancia, cuando la altura uterina pasa a los 32 centímetros, 32, 34, ¿no? Entonces, si alcanza los 36 centímetros, 40 centímetros, esa altura uterina, hay que valorar qué es lo que está pasando, ¿no? Ya a partir de la semana 36, semana 40, el crecimiento del útero se hace más lento, ¿ya? Entonces, el útero a la semana 12 ya se palpa en el abdomen, ¿no? La 16 se encuentra en la distancia entre el borde superior del pubis y el ombligo, ¿no? Medimos la altura uterina. La medición en centímetros del crecimiento uterino, tomando en cuenta la distancia entre la sínfisis del pubis y el fondo uterino, ¿no? La altura cobra importancia como un reflejo del crecimiento fetal y se correlaciona con la edad gestacional. Debe medirse en cada control prenatal desde la semana 20 para adelante. Si la altura uterina está bajo del percentil 10, debe sospecharse de déficit de crecimiento, que es retardo de crecimiento intrauterino,
Otras causas, ¿no?, que pueden causar bajo altura uterina, bajo ese perceptil, como son oligoamnios, feto en transversa, poca ganancia ponderal, mal cálculo de edad gestacional o mala técnica de la medición de la altura uterina. Si la altura uterina se encuentra sobre el percentil 90, debe sospecharse que se trata de un feto grande para la edad gestacional. Puede ser un embarazo múltiple, puede ser un polidrácnios, puede ser la madre que sea obesa, mal cálculo de edad gestacional o mala técnica de medición de la altura uterina. Entonces, la altura uterina de por sí clínicamente me orienta a una patología obstétrica o me orienta que ese embarazo está evolucionando bien o está evolucionando con algún riesgo. Otra de las cosas o exámenes que hacemos ya cuando vemos el abdomen o el examen diferenciado son la maniobra de Leopold. Entonces, ¿para qué me sirve la maniobra de Leopold? ¿No? Sobre todo es para ver cómo está ese feto, ¿no? En qué condiciones está feto, ¿no? Si está sentado, acostado, parado, ¿no? Oblicuo, entre términos que vamos a conocer. Entonces, la maniobra de Leopold se hace a partir de la semana 28 y existen 4 maniobras. La primera maniobra, ¿no?, como ven ustedes, ¿no?, hay que identificar el fondo uterino, ¿no? Hay que, primero se pone, nos colocamos delante del paciente, ¿no?, mirando al paciente, ¿no?, y con las 2 manos identificamos el fondo uterino. Entonces, al identificar el fondo uterino, vamos a palpar el polo fetal. Entonces, el polo fetal, ¿no?, se divide, puede ser, como ven en la figura, ¿no?, el polo fetal puede ser pelviano o puede ser cefálico también, ¿no? Entonces, la característica del polo cefálico es más pequeño, duro y pelotea, ¿no? Y la característica de la presentación pelviana ¿no?, es más ancho, blando y no pelotea, ¿ya? Si no se detecta ninguno de los dos, entonces la situación es transversa. Entonces, la primera maniobra del Leopold nos determina la presentación fetal o la situación de la paciente. Entonces, vamos a definir qué es situación fetal. La situación fetal es la relación entre el eje longitudinal del feto respecto a la madre. Entonces, existe la situación longitudinal y la situación transversa, ¿no? La longitudinal cuando ambos ejes son paralelos y la transversa cuando ya hacen un cruce, ¿no? O ambos ejes son perpendiculares entre sí. Entonces, acá tenemos situación longitudinal, ¿no? El eje respecto a la madre, longitudinal, que puede ser presentación cefálica o presentación pelviana. O las transversas, que puede ser, ¿no?, el dorso inferior o el dorso superior. ¿Ya? Son situaciones, perdón. Y la presentación fetal es la parte del feto en relación con el estrecho superior de la pelvis materna, ¿no? Puede ser longitudinal, que puede ser cefálico o pelviano, ¿no? Entonces tenemos presentación cefálica, ¿no? Cefálica. Generalmente la presentación universal del feto es en flexión, la cabeza flexionada hacia el tórax, ¿no? Pero existen grados de flexión, ¿no? Cuando se va alejando la cabeza del tórax, ya se llama deflexión, ¿no? Miren cómo se va alejando y se va alejando. Entonces son deflexiones de primer, segundo y tercer grado. Cuando veamos distosia de presentación, ¿no?, rápidamente la flexión, ¿no?, occipital, digamos, la presentación cefálica universal, ¿no? Esta es la de Bregman, porque vamos a estudiar la cabeza fetal, ¿no? Esta es la de frente y esta es la de mentón, ¿no? Primero, segundo y tercer grado, ¿no? Para que conozcan. Y la presentación pelviana, ¿no?, que es cuando ustedes voltean al fetito, ¿no? Está en flexión universal y voltean al fetito, entonces es completa. Y completa cuando una de las piernas está extendida. Y de nalgas francas cuando las 2 piernas están extendidas, ¿no? Son presentaciones. La segunda maniobra de López para ver la posición fetal, ¿no? Entonces, primero el fondo uterino, que es la primera maniobra, y la segunda es para ver los flancos. En los flancos vamos a ver la posición, que puede ser posición derecha o posición izquierda, ¿no? Entonces aquí dice, las manos del exterminador se deslizan desde el fondo del útero
hacia abajo, siguiendo las partes laterales del abdomen a la derecha e izquierda del útero. Se identifica el dorso fetal, la superficie lisa y convexa, ¿no? Ubicada en uno de los costados, y en el lado opuesto, nódulos pequeños que pueden corresponder a las partes fetales. Lo más fisiológico es el dorso a la izquierda, ¿no? Generalmente es dorso a la izquierda, ¿no? Cuando ustedes detectan el dorso, puede ser izquierda o derecha, ¿no? Y la presentación es cefálica, en ese nivel tienen que detectar los cartílagos cardíacos fetales, ¿no? Puede ser en la izquierda o en la derecha. Presentación, acá está encefálico y está en izquierda. Entonces, a ese nivel donde está el puntero, ahí deben estar los latidos cardíacos fetales. Segunda maniobra, ¿no? Están las diferentes posiciones, ¿no? Que opta el feto, ¿no? Derecha, izquierda, ¿no? Con las diferentes presentaciones, ¿no? O situaciones, ¿no? Estas son las variedades de posiciones cuando hagamos mecanismos del parto. Vamos a ver cómo se presentan las variedades de posiciones correspondientes. La tercera maniobra de Leopold, ¿no? Me define el encajamiento, ¿no? El encajamiento se define como la presentación fetal que ha pasado el estrecho superior. O sea, cuando ya está en la pelvis, ¿no? Entonces el encajamiento es para la tercera maniobra, ¿no? Se coloca la mano como si fuera una pinza y vemos que el polo fetal, digamos que clínicamente ha pasado el borde superior de la sínfisis del pubis, ¿no? Cuando pasa eso, identifica eso, significa encajamiento, que la cabeza fetal está encajada, está firme. Pero si yo lo logro pelotear la cabeza, ¿no? Entonces la presentación la podemos concluir que no está encajada. La cuarta maniobra detecta la actitud fetal, que es la flexión universal, ¿no? Van a ver la flexión del mentón sobre el tórax, ¿no? Las extremidades superiores, ¿no? Entrecruzadas y flexionadas sobre el tórax, las piernas, ¿no? Flexionadas, o los muslos flexionados sobre el abdomen, ¿no? Las piernas entrecruzadas y flexionadas sobre los muslos, ¿no? Esa es la flexión universal, eso lo determina la cuarta maniobra, y también es útil para comprobar el encajamiento fetal y la presentación fetal, ¿no? Miren la actitud fetal, la mayoría de nuestras gestantes tienen esta actitud fetal, con flexión universal, ¿no? Todo flexionado, ¿no? Y el dorso hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, casi el 97% la paciente va a estar en situación longitudinal, que digo, el feto va a estar en situación longitudinal, presentación cefálica y dorso a la izquierda. Entonces, longitudinal, cefálico izquierdo, ¿no? Los latidos fetales, ¿no? Para la auscultación de los latidos fetales, vamos a hacer. Es posible, ¿no? Mediante el pinar, que es antiguamente, usted con la maniobra del Leopold colocan la posición y ahí colocan el pinar y tienen que escuchar los latidos. O lo que ya tiene la mayoría de centros de salud son los Doppler fetales, ¿no? A partir de la semana 20 es lo mejor. Por ecografía se puede hacer antes, se puede detectar el latido fetal, ¿no? Y vamos buscando, ¿no? El latido fetal como tal. La percepción de los movimientos fetales, a partir de la semana 28, ¿no? El examinador debe detectarlo, ¿no? Pero la gestante o la paciente ya lo puede percibir a partir de la semana 16 o semana 20. No se olviden del examen ginecológico, ¿no? El examen mamario, ¿no? A veces lo dejamos de hacer, pero si es, hay que orientarlo a hacer también este examen, ¿no? La inspección de los genitales externos, ¿no? Ver flujo vaginal, presencia de lesiones, ¿no? La especulocopía, a veces es necesario, ¿no? Sobre todo cuando el paciente viene por sangrado genital, ¿no? O sangrado vía vaginal, estando embarazada, ¿no? Hay que también se toma Papa Nicolau en gestantes, si es que no lo he hecho, sobre todo en el primer y segundo trimestre, ¿no? Y el tacto vaginal cobra mucha importancia cuando la paciente está en trabajo de parto para determinar el grado de dilatación o de borramiento, ¿no? Y para ver en qué fase del trabajo de parto se encuentra nuestra gestante, ¿no? Este tacto vaginal obstétrico, ¿no? Se usa para ver, miren, acá usamos, esta es presentación, vamos a ver la variedad de posición, se acuerdan la cabecita que les mostré anteriormente, ¿no? Vamos a ver
La pelvimetría vamos a hacer con el tacto vaginal, ¿no? Ya saben que la pelvis tiene un trecho superior, medio e inferior. Lo vamos a valorar acá como tal, si es una pelvis ginecoide o adecuada o compatible para este feto, ¿no? La evaluación del cuello uterino es muy importante para el trabajo de parto, ¿no? La longitud del cuello uterino, la dilatación, la consistencia de la oposición, ¿no? Si hay cambios en estas cuatro características, pero acompañado de dinámica uterina, la paciente ya está en trabajo de parto. Puede haber dinámica uterina, ¿no? Que no es la adecuada para un trabajo de parto y no hay ningún cambio, entonces la paciente no está en trabajo de parto, ¿no? Cuando nosotros valoramos cuello uterino, vamos a ver longitud, que es largo o corto, eso es lo que vamos a poner en nuestra historia, cuando no está en trabajo de parto, largo o corto. La posición posterior, central y blando. La consistencia dura, intermedia o blanda. Y la dilatación cerrado o abierto. Cuando no está en trabajo de parto significa que hay contracciones uterinas, pero que no todavía son capaces de hacer modificaciones cervicales. Y cuando está en trabajo de parto, vamos a ver la incorporación, el acortamiento o borramiento, que son sinónimos, que se cataloga como de 0 a 100%. Digamos que mi cuello uterino mide 4 centímetros, ese es 0%. Pero si ya pasadas las horas con dinámica uterina está en 2 centímetros, aproximadamente 50%. Si está a 1 centímetro, aproximadamente está 75%. Pero eso es cuando está en trabajo de parto, significa que está con dinámica uterina. El cuello se dilata, se abre, que va de 0 a 10 centímetros. La altura de presentación, ¿no? Es en respecto al nivel de las espinas ciáticas, ¿no? Es el descenso que hace las contracciones uterinas, ¿no? Es el viaje es el viaje que hace el feto por la pelvis para que pueda hacer la expulsión, ¿no? Y las membranas ubulares también cobran importancias, ¿no? Por ejemplo, están íntegras o están rotas, ¿no? Si están rotas, me va a dar la calidad del líquido, ¿no? Si puede ser un líquido sanguinolento, un líquido purulento, ¿no? Líquido amniótico, estamos hablando, o un líquido meconial, ¿no? Esto nos ve la membrana molar. O si se rompió antes del inicio de trabajo de parto, hacemos diagnóstico de rotura prematura de membranas en ese momento, pues, ¿no? Ahí ven el cuello, ¿no? La longitud del cuello sin borramiento, sin dilatación. Se va cortando el cuello, ya hay borramiento, ¿no? O incorporación y dilatación, miren cómo se va cortando. Pero acá siempre y cuando hay la fuerza de la dinámica, ¿no? Y el feto va descendiendo. Entonces es sincrónico, ¿no? Se acorta, se dilata, se incorpora, se va dilatando y va descendiendo, ¿no? Miren, acá ya se acortó casi 100% y se dilata el cuello a 10 centímetros. Y esto va descendiendo, ¿no? Se va aproximando casi a la salida de la pelvis, ¿no? La evaluación del polo frontal, que es el descenso, ¿no? Vamos rápidamente acá porque ya la hora nos gana. Generalmente como punto de referencia, ¿no? Son las espinas ciáticas, que es el estrecho medio, ese es el punto cero, y hacia arriba ya subjetivamente, vamos a ver si está en -3, -2, -1. Cuando está en -3 ya generalmente está encajado, ¿no? Y cuando pasa el 0, +1, +2, +3. Cuando llega +3 para afuera, ya digamos que esto está coronando, ¿no? Está coronando y ya la expulsión va a ser inminente, ¿no? Estas cositas lo vamos a ver cuando hagamos parto normal. Ahora, en embarazo, el diagnóstico del embarazo puede ser clínico, inmunológico o ecográfico. Entonces, en el diagnóstico clínico hay síntomas presuntivos, síntomas probables y síntomas de certeza. Entonces, clínicamente, ¿cómo hacemos la presunción, no? Ya saben, aquella paciente que tiene ausencia de menstruación, ¿no? Y comienza a tener náuseas, vómitos, ¿no? Modificaciones en el apetito, bulto, alteraciones de la micción, hiperpigmentación, ¿no? Estrías abdominales, ¿no? Pigmentación de la aureola, ¿no? Son los presuntivos, ¿no? Los de probabilidad, ¿no? Generalmente la ausencia de menstruación y modificaciones cervicouterinas, ¿no? Esto es para que lo conozcan, ¿no? Sobre todo cuando viene el examen de teoría, ¿no? Hay una serie de signos que me dan presunción, ¿no? La coloración violácea de la vulva y la vagina, ¿no? Signo de Chadwick, ¿no? El signo de Hera cuando se va reblandeciendo tanto el cuerpo como el istmo uterino, tipo 1, tipo 2. El signo de noble budín, ¿no? Digamos que cuando el útero ya está gestando, esto crece, ¿no? Ya no es
su forma piriforme, ¿no? Si no es una fórmula globulosa, ¿no? Y el signo de Pixaqué cuando hay asimetría, ¿no? Probablemente por la implantación, ¿no? Clínicamente diagnóstico de certeza, sí, cuando hacemos la palpación abdominal probablemente, ¿no? Palpamos partes fetales o detectamos los movimientos fetales por la discriminación. Y el otro clínico es la detención de latidos fetales, que ya hemos visto, ¿no? El diagnóstico inmunológico laboratorial, ¿no? Se basa en la detección en plasma orina de la fracción beta HCG, ¿no? De la hormona gonadotropina crónica humana. La fracción alfa no sirve, ¿no? Por similitud a otras hormonas, ¿no? La beta HCG es sintetizada desde el mismo día de la implantación y se duplica cada 1.5 a 2 días. Esto es para ver viabilidad de la gestación, ¿no? Ejemplo, ¿no? Si yo tengo una paciente con ausencia de menstruación y le tomo la BTCG cuantitativa y me sale 100, se supone que a los 2 días esto tiene que duplicarse, tiene que ser 200. Si sigue con 100 o baja, es porque el embarazo se ha perdido. Ya, algo así. Esto lo van a ver en embarazo ectópico. El pico máximo se alcanza hasta el día 60-70, a partir de los cuales desciende para mantenerse en cifra constante hasta los 120 días aproximadamente, ¿no? Su función principal de esta hormona es el mantenimiento del cuerpo lúteo, ¿no? Que a su vez secreta progesterona que prepara el endometrio para el normal desarrollo embrionario tras la implantación. Es posible detectarla en sangre hacia el octavo 90 día post-ovulación y en orina desde que alcanza los 500, ¿no? Que suele corresponder al cuarto quinto día del retraso menstrual, ¿no? Esto es lo que les quería decir, ¿no? Si tú quieres saber que una paciente está embarazada y ha tenido relaciones, ¿no? Porque consultan por eso, ¿no? En el día de la ovulación, ¿no? Entonces, tú estás certero que el día de la ovulación está al día, dejas pasar más de 7 días y tomas una BTCG en sangre, te va a salir positiva, ¿no? Probablemente estás fecundando, ¿no? Estás fecundando o ya está la gestación en viabilidad, ¿no? Pero cuando quieres hacerlo en orina, tienes que esperar días de retraso menstrual o de ausencia de menstruación, ¿no? Generalmente es más sensible a partir de día 7 o día 10, ¿no? El diagnóstico del embarazo también se hace ecográfico, ¿no? Semana 4 o 5, donde solamente vas a ver saco gestacional en la gestación dentro del útero. A la quinta semana aparece la vesícula vitelina, ¿no? Eso me indica que hay progresión del embarazo. Hay vesícula vitelina y el embrión se ve como una imagen hiperecogénica, pero este embrión va a tener su latido fetal. O sea, 5.5 semanas, 5 semanas y media, 6 semanas, ya tienes que detectar el embrión con latido fetal. Ese es un diagnóstico de certeza. Algunas consideraciones, ¿no? Eso cuando hagamos una discriminación en aborto, ¿no? Aborto en gestación en embrionaria, ¿no? O fuera del útero también, ¿no? Vamos a estudiar todo esto, ¿no? El latido cardíaco, mira, acá dice que aparece a las 5.6 días semanas, ¿no? Que generalmente son 5 semanas y media, ¿no? ¿Y cuánto es la BTCG para que aparezca el latido, ¿no? Algunas consideraciones como tal. Entonces, el embarazo se debe sospechar en cualquier mujer en edad fértil con ausencia de menstruación, acompañada o no de otros síntomas. En estas mujeres debemos realizar una detección de BTCG en orina, siendo positivo a partir de la quinta semana de menorrea o de ausencia de menstruación, mejor es el término mejor adecuado, ¿no? La detención en suero es posible antes de la implantación, 21 días después de la FUR, ¿no? Le dije, después del séptimo día posovulación, después del séptimo día probablemente después de la fecundación. La confirmación del embarazo solo puede realizarse mediante auscultación del latido cardíaco o visualización por ecografía. De todos los métodos disponibles, la determinación del HCG es la más precoz porque puede dar positiva incluso antes de la primera, ¿no? Antes de la primera falta, antes del primer día de ausencia de menstruación, ¿no? Sin embargo, están consideradas dentro de las pruebas probables debido a que puede haber una prueba positiva sin embarazo clínico. La prueba más precoz y certera del embarazo es la ecografía, ¿ya? Entonces, ahí culminamos, ¿no? ¿Alguna pregunta? Creo que se fue. Marco. Sí, algo. ¿Preguntas o todo claro? Chicos, ¿tienen alguna consulta?
todos estos términos, todos estos tienen que verlo en la práctica, ¿no? Cuando van a las prácticas, como se les va a dar como tarea hacer una historia clínica, se van a ir familiarizando con todo eso, ¿no? El diagnóstico de embarazo ya lo saben cómo debe hacerlo, puede ser clínico, bioquímico, ¿no? Inmunológico, perdón, clínico, inmunológico, o laboratorial le llaman, y ecográfico, pues, ¿no? Lo más certero es la ecografía, pues, ¿no? Que se puede detectar embarazo desde las 5 semanas y media. Claro, doctor, yo tenía una duda. En el caso de los nacidos post término, en la fórmula gestacional, ¿en qué parte se lo considera? Porque En atérmino se considera. en los término. Sí, en los atérminos. Chicos, ¿alguna otra duda? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Ya. El doctor levantaron la mano. Estela, ¿tienes dudas? Sí, doctor, una pregunta. En una diapo mencionó que uno que probablemente tenga bajo peso lo sacaban por cesárea que era preferible. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Una de las qué? En una diapo mencionó que un feto que probablemente tenga bajo peso por la Ah, eco era por mejor por cesárea. la prematuridad, ¿no? Lo que pasa es que cuando tú intentas un parto vaginal en fetos menores de 1500 gramos, uno de los riesgos que se puede presentar es una hemorragia postraumática en el feto, ¿no? La hemorragia intercerebral, ¿no? Entonces se prefiere mejor la cesárea en este tipo de... Si se predisponen más a esa hemorragia intercerebral por el pasaje, por el tramo obstétrico, ¿no? Es por eso la indicación, pero esa es una evidencia todavía no muy... Hay dos escuelas, ¿no? Que puede pasar como que no puede pasar, pero nosotros en nuestro país, en la mayoría de protocolos, menor de 1500, mejor cesárea, ¿no? Para evitar ese riesgo de hemorragia intercerebral por el pasaje por la vagina, ¿no? Muchas gracias. Chicos, ¿alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? Si no todo claro, entonces muy agradecidos, ¿no? Por haber escuchado, ¿no? Ya si alguien tiene alguna duda por interno, ¿no? Y tratar de afianzar más las competencias en la práctica de cada docente, pues, ¿ya? Listo, doctor. Entonces eso sería todo, ¿no? Muchas gracias. Ya, gracias también a ustedes.